Te agradecemos, Señor, la oportunidad, Señor, que nos das de leer la Escritura, Señor. Ahora rogamos, Señor, sabiendo, Señor, que somos indignos, sabiendo que somos pecadores, sabiendo que hemos, Señor, ofendido tu nombre, Señor. Rogamos, Señor, que nos perdones, Señor, y también rogamos, Padre Santo, que dirija, Señor, nuestra mente, Señor, nuestro ser, y que podamos aprender, Señor, de lo que tú dices en tu palabra. Rogamos, pues, la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, para tu servidor y para la iglesia, Señor, que escucha. En Cristo Jesús te agradezco tus bondades, nos encomendamos, pues, a ti. En el sacro nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su lugar, estimados hermanos. El texto que hemos leído nos narra sobre un conflicto que se presentaba en la iglesia, vamos a llamarla naciente. Y se ha denominado también como el primer concilio. Y un servidor le ha parecido bien ahora ponerle al tema que estamos abordando el propósito de los concilios. Seguramente hemos leído en capítulos anteriores lo que se ha mencionado de una manera muy rápida y resumida en este capítulo 15. Y es algo también que su servidor pues ha expuesto alguna ocasión, diciendo que nosotros fuimos ya formados como cristianos de una manera muy específica. Imaginémonos al pueblo de Israel siendo celoso y orgulloso de su herencia, y que de repente, para apreciación de ellos, se estaba predicando algo nuevo. ¿Y por qué digo que algo nuevo? Su servidor ha dicho en ocasiones, cuando inicia el ministerio Juan, que dicho en palabras de la Escritura es el segundo Elías, su predicación es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué tiene de especial esto? Su servidor también ha mencionado que según la ley de Moisés, si alguno cometió una falta, lo que tenía que hacer es venir, presentarse ante el sacerdote y ofrecer sacrificio, y decía: estoy a mano. Y puede ser que haya habido en él arrepentimiento o no. Él decía: cumplí la ley. En palabras del Señor Jesús también menciona lo mismo: el reino se ha acercado. Para ellos era un tanto cuanto novedoso y hasta de alguna manera contradictorio a lo que decía la Escritura sobre la conversión de un gentil. Y no digo que estaba prohibida, en lo más mínimo. Porque en el versículo 1 de Hechos 15, que decían: está bien, qué bueno, pero ahora sométanse a la circuncisión y a la ley. Hemos visto, hermanos, en la narrativa del libro de Hechos, ¿recuerdan ustedes en el capítulo 2
Y lo hemos destacado también, la predicación de Pedro. Un tanto cuanto cruda, diciéndole al mismo pueblo de Israel, ustedes crucificaron al Señor Jesucristo. Pero Dios lo tenía previsto desde antes, desde la fundación del mundo. ¿Y qué les dice? Arrepiéntanse. Y aunado a esto dice la Escritura que estaban en ese lugar partos, medos, elamitas, de todo el mundo conocido estaban ahí. Y destaca la Escritura, por testimonio de ellos, estamos oyendo en nuestra lengua materna las maravillas de Dios. ¿O no dice así? Posteriormente, hermanos, nos encontramos al apóstol Pedro y a Juan predicando con denuedo la palabra. Y la narrativa de una persona que estaba lesionado de sus piernas y es sanado. ¿Recuerdan ustedes esa frase que hasta en un estribillo hay muy popular? Ni oro ni plata, no, yo tengo, más lo que tengo te doy. ¿Recuerdan eso? Que está narrando las palabras de Pedro y Juan. En el nombre de Cristo el Señor, levántate y anda. Y lejos, hermanos, de tener aprobación por el alto clero, por así llamarlo, en ese momento, al contrario, fueron traídos ante el consejo de ancianos y por testimonio de ellos mismos diciendo, han hecho obras tan grandes que no podemos negar. Y continúa la narrativa en el libro de los Hechos diciendo, cuando Pedro es enviado a Cornelio. Si ustedes se habrán dado cuenta, estimados hermanos, en el libro de los Hechos menciona también una palabra que se llama prosélitos. ¿Y qué es un prosélito? El prosélito es simplemente un gentil que trata de guardar la ley de Dios en su momento. Y Cornelio era un prosélito. Dijéramos ahora en palabras actuales, era un piadoso, temeroso de Dios. Aunque no israelita, pero se alineaba a la ley de Dios. Y recordemos, hermanos, cómo Pedro fue en visión exhortado cuando bajó un manto, que previamente él tenía hambre, vio un manto y vio una serie de animales que para el pueblo judío eran inmundos. Y la voz le decía a Pedro, levántate, mata y come. ¿Y cuál es la reacción de Pedro en ese éxtasis? No, Señor, porque no ha entrado por mi boca cosa inmunda. Y la respuesta es, no llames inmundo a lo que Dios ha purificado. ¿Por qué menciono todo esto, estimados hermanos? Porque este es el punto central de la controversia que se menciona en este lugar. Y ya no digamos cómo el apóstol Pablo en sus viajes misioneros y todavía yendo retrospectivamente, y somos como punto de apoyo,
y voy a hacer un pequeño paréntesis, cómo la iglesia romana se jacta de ser la iglesia madre, dicen ellos. ¿Qué dice la palabra? Cuando se desata la persecución en Jerusalén, muchos cristianos empiezan a huir de Jerusalén. Y en esa huida van predicando la palabra del Señor. Tan es así que se forma una iglesia grande en esta región llamada Antioquía. Y es en Antioquía, hermanos, donde se lleva a cabo esta discusión, como dice aquí la Escritura, no pequeña. Y es de esta iglesia de Antioquía donde es enviado Pablo a predicar. No estoy diciendo que es la iglesia madre, nada más estoy diciendo que antes de Roma hubo una iglesia misionera llamada Antioquía. En el desarrollo, estimados hermanos, de lo que estamos viendo el día de hoy, es el propósito de un concilio. Y a manera de ilustración, ustedes se acuerdan, estimados hermanos, cuando Moisés lleva al pueblo de Israel a la libertad de la esclavitud del pueblo de Egipto. Y él solo está juzgando al pueblo, hasta que Jetro, su suegro, le dice: tranquilo, escoge dentro del pueblo ancianos prudentes, que juzguen las cosas que puedan juzgarse en el sentido de nivel que se puede hacer en términos humanos. Y ya las cosas difíciles que ellos no puedan juzgar, que te las traigan a ti. Y posteriormente, hermanos, ¿se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús es juzgado de una manera sumaria? Se reúne el Sanedrín, que son la crema innata del clero en aquel entonces. Y entre ellos había fariseos, saduceos, escribas. Y todos ellos tenían la facultad de juzgar algo. Ahora aquí tenemos este primer conflicto y este primer concilio. ¿Cómo vamos nosotros, dicen ellos, a remediar esto? Entonces, fueron encaminados a Jerusalén, al primer sínodo con los apóstoles. Y vean ustedes que en ese trayecto del viaje, Pablo y Bernabé, al ir de camino, pasando por Fenicia, por Samaria, iban contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo entre los hermanos. Podemos decir, estimados hermanos, que dentro de esta inquietud que se estaba gestando en la iglesia, había también un gozo tremendo de que estos gentiles fueran incorporados ahora a la comunión de los santos. Vemos nosotros, estimados hermanos, aquí algo muy importante también. Cuando nosotros vemos la narrativa
Cuando el Señor Jesús padece la muerte en la cruz del Calvario, dice el texto que el velo del templo se rasgó. ¿Y ese velo qué significaba? La apertura del lugar santo al lugar santísimo. Y esta apertura era hecha por Dios mismo a través de Jesucristo. Trasladándolo ahora a nuestras palabras, podemos decir, como dijera el apóstol Pablo, de lo que fue acusado, que ya no era necesario guardar la ley en el sentido literal para ser salvo. Y tomando y parafraseando las frases de Pablo en Efesios 1, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es que un don de Dios. Esto era una contradicción tremendamente terrible para el judío radical, que tenía y fue formado en su mente en cumplimiento estricto a la ley de Dios. Y lo que nosotros llamamos ahora la justificación. ¿Por qué decimos eso? Porque nosotros no pudimos, y como dice más adelante en el texto, ¿por qué quieren ustedes poner en la cabeza de estos creyentes un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y vean ustedes, estimados hermanos, dentro del diálogo que se da en esta parte de la Escritura, y como también se ha mencionado en capítulos anteriores, cómo Dios concedía, dice la Escritura, que se hicieran, vamos a llamarlo así, milagros por la mano de ellos, en testimonio a la palabra expuesta. Y como hemos dicho anteriormente, por testimonio de ellos mismos, dice cosas que nosotros no podemos negar. Y lo que quiero destacar también, estimados hermanos, que es punto principal en esto, cuando Pedro habla y da testimonio de lo que él mismo ha pasado, como hemos referido en la predicación de Cornelio, porque el ángel cuando se le aparece a Cornelio no le predica, porque ese ministerio no es dado a ellos. Dice, manda llamar a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, para que venga. Él tiene que decirte algunas cosas. ¿Fue negligente Cornelio? Claro que no. Fue por Pedro. Y en la narrativa dice la Escritura que no quiso estar solo. Él, su familia y sus amigos estuvieron atentos a lo que el apóstol Pedro decía. Y el testimonio del mismo apóstol Pedro es el siguiente. El Señor Dios no hizo diferencia entre nosotros y ellos. ¿Por qué hay ese diálogo en nosotros y ellos? El primera persona es el pueblo israelita y la segunda persona somos nosotros los gentiles. ¿Quiénes somos nosotros para impedir que esta gracia del Señor sea pues extendida hacia el pueblo gentil? ¿O no dice también eso en su momento Nicodemo? Tengan cuidado, no sean hallados luchando en contra de Dios. ¿O no dice eso?
Esto es lo que estaban tratando en este momento, hermanos, en este concilio. El ingreso de del pueblo gentil a la congregación de los hijos de Dios. Y lo que quería y quiero destacar, cuando Jacobo habla y llega a su mente y declara, con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. ¿A quién está citando? Al profeta Amós. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Es lo mismo que refiere San Pablo cuando él mismo da testimonio de sí. Yo soy enviado a dar a conocer el misterio de la reconciliación, lo dice así San Pablo. Está aquí, pues. Y es lo que están tratando los apóstoles en este momento. Y vean, hermanos, cuál es la respuesta. Entonces pareció bien a los apóstoles y ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. ¿No les suena el nombre de Silas? Creo que sí. Encarcelado en Filipos, ¿se acuerdan? Escribir por conducto de ellos los apóstoles, los ancianos, los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Quiero detenerme aquí un poquito. Esta declaración es radical. Se había dicho y se ha dicho aquí, los apóstoles en el periodo que estuvieron junto con el Señor Jesús, se dice que fueron alrededor de poco más de 3 años, siendo instruidos por Jesucristo mismo. Ellos mismos están diciendo, nosotros no autorizamos ni dimos orden de inquietar a los hermanos, mandando circuncidarnos y guardar la ley. Y la conclusión es la siguiente, versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis.
pasadlo bien. Tenemos en pocas palabras, estimados hermanos, la resolución del primer concilio hecho en Jerusalén. Habiendo sido inquietadas las iglesias nacientes, por así decirlo, de aquel entonces. ¿Por qué traemos a colación todo esto, estimados hermanos? Es una de las prioridades de la iglesia el ser instruida. Recordemos la narrativa del Señor Jesucristo en lo que han llamado la Gran Comisión. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, enseñándoles que guarden estas cosas que os he dicho. Más adelante, en Hechos 2 al final, menciona, y guardaban y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y la exhortación siempre es a la enseñanza, a la sana doctrina. Nosotros, hermanos, hemos mencionado a ustedes dentro de las filas de la iglesia que nosotros tenemos ahora como por nombre, Iglesia Presbiteriana. Y cuando decimos, porque se nos pregunta o de alguna manera sale en la plática, ¿y qué es eso? O sea, como bichos raros, ¿qué es eso? Entonces, vemos que hay una ignorancia tremenda sobre los demás, porque encasillan a la iglesia primordialmente entre romanista y aglutinan a la no romanista como cristiana, como ahora vamos a llamar en términos generales cristiana, a secas. Pero nosotros, estimados hermanos, como iglesia, en doctrina hemos dicho anteriormente, somos iglesia reformada. Y en gobierno somos iglesia presbiteriana, porque nuestro gobierno emana de la misma iglesia representativa a través de algunos de sus ancianos, para formar, ¿alguien se acuerda cuál es el primer tribunal de la iglesia presbiteriana? Pregunto. ¿Primer tribunal de la iglesia? El consistorio. ¿Segundo tribunal de la iglesia? Presbiterio. Y nosotros tenemos un tercer tribunal, ¿cómo se llama? Sí. Entonces, en gobierno, estimados hermanos, nuestra iglesia es iglesia presbiteriana por su forma de gobierno, porque son representativas, la misma iglesia está representada en el consistorio. Algunas iglesias actuales, estimados hermanos, no tienen esa facultad, porque solamente son gobernados por un grupo de hermanos que los seleccionan entre ellos. Y la característica de la iglesia presbiteriana es esa, que la misma iglesia nombra a sus oficiales. Y esto, hermanos, causó un impacto tremendo en Juan Knox en su momento, que lo llevó a cabo en su patria, en Escocia.
Y en doctrina, estimados hermanos, somos iglesia reformada. ¿Por qué? Porque somos hijos, herederos del legado de estos hombres que Dios levantó en su momento para reivindicar la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto, hermanos? Durante la Edad Media, la iglesia papista, dijeran ahora, tuvo el monopolio y dominaba absolutamente en todas las áreas. Pero Dios levantó hombres y ellos se sentían dueños de la misma palabra de Dios. Y nadie más que ellos podía leerla, y nadie más que ellos podía interpretarla. Y estaba siendo ocultada al pueblo. Y cuando de alguna manera se hacía una lectura pública sobre la Escritura, se hacía en latín. Y en palabras de San Pablo, si no hay traducción de esa lengua, no sirve de nada. ¿Por qué hemos dicho todo esto, estimados hermanos? Yo recuerdo a algunos pastores y enfáticamente a mi hermano José Miguel en su momento, siempre con vamos a llamarlo así, esa declaración ya muy repetitiva, nuestros credos confesionales. Y a veces, hermanos, no vemos la importancia de ellos. Y dicho ahora, hermanos, la iglesia actualmente se ha preocupado por una instrucción de una sana doctrina en la iglesia. Y no por nosotros, estimados hermanos, sino porque es un deber. Y en su momento el seminario teológico Juan Calvino, ahora universidad, se ha preocupado por ello. Estamos, hermanos, por iniciar el estudio de un credo confesional llamado los cánones de Dordrecht o cánones de Dort. ¿Qué beneficio nos pudiera traer? La instrucción de la sana doctrina. Y haciendo una narrativa un tanto cuanto rápida, ¿en qué estriba su importancia, hermanos? En la siguiente: de que el hombre, el ser humano, quiere tener potestad sobre la salvación que Dios da gratuitamente. Así como la iglesia papista dice, es necesario que hagas esto, y si no lo haces no te salvas. Es necesario que des tu diezmo, es necesario que vayas de rodillas a tal parte, en peregrinación, y si no, no eres salvo. Siempre dando a entender que el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue insuficiente, que hace falta agregarle algo que el ser humano pueda hacer para lograr su salvación. Y dicho de una manera más eufemística, no sé si a ustedes les ha pasado el decirlo o escucharlo decir a alguien, cuando alguien hace una obra buena, distintiva, te vas a ir al cielo, pensando que en esa buena obra que ha hecho es suficiente. Y como la iglesia papista también ha dicho,
a los personajes que tiene en su catálogo como santos, dice, ellos hicieron obras buenas de más y nosotros estamos administrándolas y los hacemos partícipes a ustedes. O sea que el sacrificio del Señor Jesucristo no fue suficiente. Tiene que tener esa acción del hombre para decir, he hecho algo por mí. Uno de los principales gestores de esto, hermanos, fue un personaje de origen de lo que denominaríamos ahora inglés, llamado Morgan Pelagio. Él vivió más o menos en el siglo IV y él predicó esto. Y una de sus principales predicaciones fue el libre albedrío. ¿Y en qué consiste el libre albedrío? En que el hombre tiene la potestad por sí mismo de aceptar o no a Dios o a Jesucristo. Diciendo que la elección que Dios hizo de los hombres, cuando es cuestionado sobre la predestinación, dice, bueno, es que Dios, como lo sabe todo, sabía que, voy a usar su nombre, hermana María Elena, que la hermana María Elena iba a creer. Entonces, como Dios, que lo sabe todo, sabía que la hermana iba a creer, entonces la escogió a ella. Entonces ya la salvación no se basa en Dios, sino se basa en la voluntad de mi hermana María Elena. Y muchos, estimados hermanos, sucumbieron en este encanto. ¿Por qué digo encanto? Porque es algo que de alguna manera hace que el hombre se enorgullezca y dice, yo hice algo para salvarme. Agustín de Hipona fue el encargado de elaborar y estructurar la sana doctrina, consumándose esta en el Concilio de Cartago y aceptado por la Iglesia en general en este concilio. Pero esto, estimados hermanos, poco más de 1000 años después, surge otra vez de una manera sutil, con Jacobo Arminio. De una manera cronológica, estimados hermanos, recordemos que la reforma de la Iglesia surge en el siglo XVI. Y hay una tremenda lucha, estimados hermanos, en Europa. Y dentro de esta lucha también son formadas universidades cristianas. Y una de estas escuelas cristianas fue una fundada en Leiden, casualmente en Holanda, donde este personaje, Jacobo Arminio, fue profesor. Y estamos hablando de finales del siglo XVI. Este hombre empieza a predicar lo que se denominó en términos teológicos pelagianismo, de una manera sutil, semipelagianismo. Y no era otra cosa que lo que hemos dicho anteriormente, que el hombre tiene la potestad
de escoger con su libre albedrío servir a Dios o no. Pero para entonces, estimados hermanos, Holanda ya había abrazado la fe reformada. Holanda ya había, inclusive en su forma de gobierno, estaba, pues, por así decirlo, reivindicada la palabra de Dios. Tan es así que los discípulos de este hombre llevaron un escrito, ya muerto su maestro, en 1590 más o menos, no miento, casi en el principios de 1600, Jacobo Arminio muere y sus seguidores hacen un escrito destacando 5 puntos, donde en estos 5 puntos es cuestionada la soberanía de Dios y es cuestionada también su gracia y es sometida a la voluntad humana. Detectado esto, hermanos, en las iglesias holandesas, se constituye en el año de 1610, visto de antemano el documento que fue enviado al Parlamento holandés, y se declara que es necesario convocar a un sínodo para ponerle solución a este problema. Y la Iglesia de Holanda, en credo calvinista, convoca a sus hermanos de otros países, Suiza, Inglaterra, Francia y otros 2 países más que no recuerdo de momento, a formar parte de este sínodo para dar solución a esta problemática. Cosa, hermanos, que en la actualidad es vigente. El pelagianismo está vigente, hermanos, inclusive en la Iglesia Católica Romana. Hay una iglesia de credo reformado que es arminiana como base. No digo nombres, pero es una denominación muy grande, donde su principal predicación es el libre albedrío. Y a veces nosotros pudiéramos decir, bueno, pues, está bien, ¿no? La Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es cierto. Y uno de los principales puntos que se destacan ahí es eso. ¿El Señor vino a salvar a todo el mundo o vino por sus escogidos? Ajá. Pero los otros dicen que no, que vino por todo el mundo. Y entonces nosotros, hermanos, como iglesia, ¿qué postura tendremos? ¿Qué enseña la Escritura? Y una de las principales causas, hermanos, de este tipo de cosas es el desconocimiento de las mismas. Por eso hemos dicho que Dios levantó hombres en su momento. El trabajo que hizo Agustín de Hipona en su momento sirvió mucho. Durante 1000 años la iglesia estuvo de alguna manera siendo sustentada también por la palabra de Dios primeramente y mucho por la obra de Agustín. Hasta que en el año 1200
surge pues ahí el principal portavoz de lo que ahora es la Iglesia Católica Romana, con Tomás de Aquino, que ya es otro tema también digno de destacar. ¿Y qué destaca Tomás de Aquino? Igual, da el poder al hombre. ¿Cómo y de qué manera? A través de la Iglesia. Ya no es Dios el que administra, como dije hace rato. Las obras de su catálogo de santos, ya Dios no las administra la Iglesia. Y esta es obra de Tomás de Aquino. ¿Ven ustedes esos puntos, estimados hermanos? Y en la actualidad, nuestros hijos, nuestros nietos, nosotros mismos estamos siendo bombardeados por un sinnúmero de cosas que son contrarias a la Escritura. ¿Qué postura vamos a tener? Ahora no podemos decirle nada a una persona que es de conducta rara. No, porque inclusive hasta nos llevan detenidos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir nosotros, hermanos, ante los retos que de alguna manera tenemos enfrente? En su momento, hermanos, los retos en la iglesia eran la ciencia. ¿Cómo va la iglesia a contrarrestar el efecto, la concepción errónea que se tiene de ciencia? Y viene a mi mente algo que hizo en mí mucho impacto: el trabajo de la iglesia a través de la Universidad Libre de Ámsterdam. Y lo desarrollaron de una manera simple, diciendo: es el orden ley establecido por Dios, que ustedes han etiquetado como ciencia. Simple. Simple. ¿Qué vamos a hacer nosotros, estimados hermanos? ¿Cómo van a desarrollar cada uno de ustedes o de nosotros en su área las respuestas que este mundo ya muy acelerado está de alguna manera diseminando siempre en contra de Dios? Escuchamos los comentócratas diciendo: pues gracias a la ciencia tenemos vacunas, gracias a la ciencia y a los científicos, y siempre se llenan la boca diciendo los científicos. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? No le entro a la ciencia porque es del diablo, dicen por ahí. No, hermanos. Le entramos a eso, ¿por qué? Porque es el orden ley establecido por Dios. Cuando escuchamos nosotros timbrar un celular por ahí, no ahorita, en cualquier momento, ese aparatito está respondiendo al orden ley establecido por Dios, a través de las ondas, a través de la electricidad, a través de los programas computacionales. Y eso no es otra cosa más que el orden establecido por Dios. Y el hombre, en su ego, se ha ensoberbecido y ha dicho: yo soy, yo soy. ¿Y cómo se repite, hermanos, lo que de alguna manera se menciona en Génesis 3? Seréis como Dios. Y el hombre sucumbe ante esta tentación. El hombre no quiere estar aparte, siempre quiere ser el protagonista, tener la primacía en todo. Y el único que tiene eso es el Señor. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿O no dice eso así en Romanos? Así es.
Y esto es, hermanos, lo que se trata en los concilios. Reivindicar la palabra de Dios, ponerla en la mente de cada uno de sus creyentes. Esto es, hermanos, y es lo que estaremos en breve empezando a estudiar. Los cánones del sínodo de Dort, que se supone nosotros ya deberíamos conocer. Y en teoría los conocemos. Pero ahora, hermanos, investigando un poquito sobre esto, a veces uno lo ve de una manera tan resumida y hasta, dijera por ahí alguien, un tanto cuatro escueta y enclenque por ahí. No, hermanos. Es oro molido. Es algo muy importante que debemos estudiar y tenerlo en mente. Quiera el Señor, hermanos, que despierte en cada uno de nosotros el interés, ya no tanto en estudiar de una manera formal, pero sí leer. Y la recomendación principal, estimados hermanos, leer la Escritura. Leer la Escritura con oración, y ella misma hará su trabajo. El Espíritu Santo, dice, nos guiará para ello. Quiere el Señor, hermanos, abrir nuestra mente, nuestro corazón, para poder ser receptivos a esta palabra, donde solamente Dios tiene la gloria y la honra. Y el hombre por sí solo, como dice también Pablo en Romanos, no hay, entre los hombres no hay justo, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, todos hacemos mal. Quiera el Señor, hermanos, abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos aprender de su palabra y aprender la sana doctrina, como dice en Hechos 2, y perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles. Les invito a estar en pie, hermanos. Te agradecemos, Señor, tus bendiciones. Te agradecemos, Señor, que tú nos permites, Señor, la libertad de escuchar tu palabra, Señor. Ahora rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, nos permita aprender, convertir nuestro corazón, Señor, y Padre Santo, pues poner en práctica tu palabra. Rogamos de tu gracia en Cristo Jesús. Amén.